¿Y si una decisión que ya se está discutiendo a puerta cerrada pudiera transformar de la noche a la mañana a una de las comunidades católicas tradicionales más grandes del mundo? No cambiando una doctrina, no suprimiendo un sacramento, sino redefiniendo su relación con Roma de una manera que afectaría a cientos de sacerdotes, miles de familias e incontables fieles en 6 continentes. Esa es la pregunta que circula en los círculos católicos tradicionales en este momento, porque en los últimos días ha surgido un informe que sugiere que el Vaticano podría estar considerando una respuesta a la Sociedad de San Pío X mucho más severa de lo que muchos esperaban. Si es cierto, representaría una de las acciones disciplinarias más trascendentales de la historia reciente de la Iglesia. Si es falso, revela de todas formas cuán tensa se ha vuelto la situación a medida que se acerca el 1 de julio. Al final de este video, entenderás exactamente qué se está afirmando, qué sabemos con certeza, qué sigue siendo especulación y por qué el asunto real va mucho más allá de 4 consagraciones episcopales en Suiza. Comencemos con los hechos. El primer hecho es incontestado. El 1 de julio de 2026, la Sociedad de San Pío X planea consagrar 4 nuevos obispos en Econ, Suiza. Los nombres ya han sido anunciados públicamente. El padre Pascal Schreiber, el padre Michael Goldad, el padre Michel Simulin, el padre Marc Hanapier. 4 sacerdotes elegidos para llevar la sucesión apostólica de la sociedad hacia las próximas décadas. Y los hombres que se espera realicen las consagraciones no son figuras insignificantes. El obispo Alfonso de Galarreta, el obispo Bernard Felay. Ambos nombres llevan un enorme peso simbólico. Galarreta fue uno de los 4 obispos consagrados personalmente por el arzobispo Marcel Lefebvre en 1988. Felay sirvió como superior general de la sociedad durante 12 años y sigue siendo una de las figuras más reconocibles del catolicismo tradicional. Estas no son elecciones accidentales, representan continuidad. Continuidad con Lefebvre, continuidad con Econ, continuidad con las decisiones que transformaron la historia católica hace casi 4 décadas. El segundo hecho es igualmente claro. El 13 de mayo, el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, caracterizó públicamente las consagraciones planeadas como un acto cismático que conlleva consecuencias canónicas. Esa declaración fue ampliamente reportada. Estableció la preocupación oficial del Vaticano y señaló que Roma ve la situación con gran seriedad. Hasta este punto, no hay controversia. Estos son hechos públicos. La controversia comienza con lo que ocurrió después. El 19 de junio, apareció un informe citando fuentes supuestamente familiarizadas con las discusiones que rodean la respuesta del Vaticano. El informe no era un documento oficial, no era un decreto, no era una declaración de la Santa Sede, era un informe basado en fuentes anónimas. Y porque la precisión importa, esa distinción debe permanecer absolutamente clara. Las fuentes anónimas no son lo mismo que la confirmación oficial. Sin embargo, las fuentes anónimas a menudo se vuelven importantes precisamente porque revelan conversaciones que pueden ya estar teniendo lugar. Según el informe, algunos dentro de los círculos vaticanos podrían estar considerando medidas que se extienden mucho más allá de los obispos directamente involucrados, mucho más allá de los 4 hombres que van a ser consagrados, mucho más allá de quienes realizan las consagraciones. La sugerencia es que una interpretación más amplia de la adhesión formal podría afectar potencialmente a la sociedad en su conjunto. Sus sacerdotes, sus estructuras, sus seminarios, sus apostolados, quizás incluso los fieles más estrechamente vinculados a su vida. De nuevo, seamos cuidadosos. Esto sigue siendo un informe, no un decreto, no una ley, no un anuncio oficial. Pero si tal posibilidad siquiera está siendo discutida, las implicaciones son enormes, porque ya no estamos hablando de 4 obispos, estamos hablando de un mundo eclesial entero. Y aquí es donde muchos católicos de repente se dieron cuenta de lo que puede estar verdaderamente en juego. La Sociedad de San Pío X no es un movimiento pequeño, no es un puñado de capillas aisladas, no es una comunidad marginal que opera en la oscuridad. La sociedad incluye aproximadamente 700 sacerdotes, seminarios en múltiples continentes, escuelas,
casas de retiro, territorios de misión, comunidades religiosas y cientos de miles de fieles que asisten regularmente a sus capillas en todo el mundo. Piénsese en lo que eso significa en términos prácticos. Imagina una familia que asiste a una capilla de la FSSPX durante 20 años. Los padres se casaron allí. Sus hijos fueron bautizados allí. Sus hijos varones sirvieron en el altar allí. Sus hijas aprendieron el catecismo allí. La familia asiste a misa cada domingo. Se confiesa regularmente, reza el rosario, apoya la parroquia, se considera enteramente católica. Ahora imagina que se te dice de la noche a la mañana que tu relación con la Iglesia ha cambiado fundamentalmente. Esa es la realidad humana oculta detrás de la terminología legal, porque el derecho canónico afecta a personas reales, familias reales, almas reales, y siempre que surgen discusiones sobre la excomunión, esa dimensión nunca debe olvidarse. Por eso las comparaciones con 1988 son inevitables, porque la historia ya proporciona un precedente. Cuando el arzobispo Marcel Lefebvre consagró 4 obispos sin aprobación papal el 30 de junio de 1988, Roma respondió de manera decisiva. Se declararon excomuniones. Pero nótese algo importante. Las sanciones se aplicaron específicamente a Lefebvre y a los obispos directamente involucrados. Los sacerdotes de la sociedad no fueron universalmente excomulgados. Los fieles no fueron universalmente excomulgados. La línea trazada por Roma fue estrecha, severa, pero estrecha. Muchos observadores creen que esa distinción fue intencional, porque incluso al condenar el acto, Roma dejó espacio para una futura reconciliación. Y la historia demostró que esa valoración era correcta. 21 años después, en 2009, el Papa Benedicto XVI levantó las excomuniones de los obispos supervivientes. La puerta permaneció abierta. El conflicto continuó, pero la posibilidad de curación se mantuvo viva. Esa memoria histórica da forma ahora a cada discusión que tiene lugar hoy, porque el enfoque rumoreado sería fundamentalmente diferente. No una sanción limitada, una sanción comprensiva, no una advertencia dirigida a los líderes. Una medida que afectaría a toda una estructura, y esa diferencia lo cambia todo. Hay otro aspecto que merece atención. ¿Por qué alguien abogaría por un enfoque más duro hoy que el utilizado en 1988? Al fin y al cabo, las consagraciones originales ocurrieron en un momento de tensión extraordinaria. El arzobispo Lefebvre estaba involucrado personalmente. El Vaticano consideró el evento un desafío directo a la autoridad papal, y sin embargo, incluso entonces, la respuesta permaneció focalizada. ¿Por qué se consideraría ahora una respuesta más amplia? Una posible explicación implica la claridad. Durante décadas, la FSSPX ha ocupado una posición inusual, no plenamente regularizada, no formalmente fuera, ni enteramente dentro, ni enteramente fuera. Este estatus ambiguo ha frustrado a muchas personas a través del espectro teológico. Algunos tradicionalistas lo ven como injusto. Algunos funcionarios vaticanos lo ven como insostenible. Una separación más clara eliminaría la ambigüedad, al menos institucionalmente. Si eso resolvería algo, es otra pregunta completamente diferente. Porque la ambigüedad, aunque frustrante, a veces preserva posibilidades que la certeza destruye. También hay una segunda explicación. Una respuesta más fuerte podría estar destinada como advertencia, no meramente a la propia sociedad, sino a sacerdotes y fieles de otros lugares que miran cada vez más hacia las comunidades tradicionales con simpatía. El crecimiento del catolicismo tradicional durante los últimos 20 años se ha vuelto imposible de ignorar. Los seminarios asociados a la liturgia tradicional a menudo permanecen llenos mientras otros luchan. Las familias jóvenes frecuentemente llenan las parroquias tradicionales. Las vocaciones continúan surgiendo. El fenómeno existe independientemente de si uno lo celebra o lo critica, y esa realidad pone nerviosos a algunos líderes eclesiales. La pregunta más profunda se vuelve entonces inevitable. ¿Cuál es exactamente el asunto real? ¿Es la consagración episcopal sin mandato? ¿O es el crecimiento continuado de un mundo católico tradicional que muchos asumían que eventualmente desaparecería? Esa pregunta subyace a casi cada discusión que rodea a la FSSPX. Oficialmente, el asunto es la desobediencia.
Oficialmente, el asunto es la comunión eclesial. Oficialmente, el asunto es la autoridad episcopal. Sin embargo, muchos fieles se preguntan cada vez más si está implicado algo más grande. Porque castigar a 4 obispos es una cosa. Reestructurar la relación entre Roma y un movimiento tradicional entero es algo muy diferente. Y aquí llegamos a la tensión central. La Iglesia siempre ha poseído la autoridad para disciplinar. Ningún católico serio lo niega. La pregunta es, ¿cómo debe ejercerse la disciplina? ¿Como remedio? ¿O como ruptura? ¿Como camino hacia la restauración? ¿O como separación final? Esas preguntas han acompañado a cada gran conflicto eclesiástico de la historia y siguen siendo igual de relevantes hoy, lo que nos lleva de regreso al propio informe. En este momento, no existe ningún decreto oficial, no se ha hecho ningún anuncio formal, no se ha promulgado ninguna sanción comprensiva. El rumor sigue siendo exactamente eso, un rumor. Pero a veces los rumores se vuelven importantes no porque predigan el futuro perfectamente, sino porque revelan miedos ya presentes en el presente, y el miedo que circula hoy es inconfundible. Que el 1 de julio pueda convertirse no meramente en otro capítulo de una larga disputa, sino en el comienzo de algo mucho más grande. La pregunta más importante no es si Roma tiene el poder legal para actuar. Nadie disputa seriamente que la Iglesia posea autoridad disciplinaria. La pregunta real es algo mucho más profundo. ¿Qué ocurre después del acto? ¿Qué ocurre la mañana después del 1 de julio? Porque la historia enseña que las sanciones eclesiásticas son solo el comienzo de una historia, nunca el final. Y por eso la situación actual merece una reflexión cuidadosa más que reacciones emocionales. Supongamos por un momento que los rumores más fuertes se convierten en realidad. Imaginemos que Roma adopta la interpretación más dura posible y emite medidas que se extienden más allá de los propios obispos. ¿Desaparecería el problema? ¿Se disolvería simplemente el movimiento tradicional? ¿Abandonarían de repente sus comunidades cientos de sacerdotes? ¿Dejarían de asistir a las capillas donde han adorado durante décadas las familias fieles? La historia sugiere lo contrario, porque la Iglesia ha enfrentado situaciones como esta antes. No situaciones idénticas. La historia nunca se repite perfectamente, pero tensiones similares, conflictos similares, intentos similares de resolver problemas espirituales mediante soluciones administrativas. Y los resultados a menudo son más complicados de lo esperado. Considera la situación después de 1988. Muchos observadores creyeron que las consagraciones del arzobispo Lefebvre marcarían el fin del movimiento que fundó. La lógica parecía obvia. Sin la aprobación de Roma, sin regularidad canónica, sin apoyo institucional, seguramente la sociedad desaparecería gradualmente. Sin embargo, ocurrió lo contrario. La sociedad sobrevivió. Sus seminarios continuaron. Sus escuelas se multiplicaron. Sus apostolados se expandieron. Sus fieles permanecieron. Independientemente de si uno considera ese desarrollo positivo o negativo, el hecho histórico permanece innegable. El movimiento no desapareció. Por eso muchos canonistas y observadores advierten contra las soluciones simplistas, porque las realidades religiosas no son corporaciones, no son partidos políticos, son comunidades construidas en torno a convicciones. Y las convicciones raramente desaparecen por declaraciones legales. O se debilitan internamente o se fortalecen a través de la adversidad. La historia demuestra repetidamente este principio. Esto nos lleva a algo que muchos comentaristas pasan por alto. La sociedad de San Pío X hoy es muy diferente de la sociedad de 1988. Los sacerdotes son más jóvenes. La mayoría de los miembros nunca conoció personalmente al arzobispo Lefebvre. Generaciones enteras han crecido conociendo solo la situación actual. Muchos fieles no habían nacido siquiera cuando tuvieron lugar las consagraciones originales. Para ellos, la sociedad no es un movimiento de protesta. Es simplemente su parroquia, su hogar espiritual, su vida católica normal. Esa realidad cambia significativamente la ecuación, porque cuando las autoridades toman decisiones, ya no se trata meramente de líderes, se trata de generaciones,
Generaciones que creen sinceramente que están preservando algo precioso. Generaciones que no se perciben a sí mismas como rebeldes. Generaciones que a menudo se describen no como opositores de la Iglesia, sino como defensores de la tradición dentro de ella. Independientemente de si se está de acuerdo con esa valoración o no, entenderla es esencial. Sin entender los motivos, las soluciones significativas se vuelven imposibles. Hay otra dimensión que merece atención. A lo largo de las últimas décadas, Roma ha enfatizado repetidamente el diálogo. Diálogo con la cultura secular. Diálogo con otras religiones. Diálogo con los cristianos separados. Diálogo con los gobiernos. Diálogo con los movimientos sociales. El diálogo se ha convertido en una de las palabras definitorias del discurso católico moderno, lo que naturalmente lleva a muchos fieles a formular una pregunta simple. Si el diálogo es posible con todos los demás, ¿por qué debería volverse imposible aquí? ¿Por qué debería terminar la comunicación precisamente donde el desacuerdo se vuelve más doloroso? Esta pregunta no la formulan solo los partidarios de la sociedad. Cada vez más, la están formulando católicos que no tienen ninguna conexión con la FSSPX, porque muchos perciben que el asunto toca ahora algo más grande que una organización. Toca el enfoque de la Iglesia ante el conflicto interno. ¿Cómo deben manejarse los desacuerdos? ¿A través de la separación? ¿A través de la paciencia? ¿A través de la reconciliación gradual? ¿A través de una corrección firme acompañada de comunicación continua? Estas no son preguntas fáciles, pero son preguntas que cada generación de católicos enfrenta eventualmente. La situación se vuelve aún más compleja cuando se consideran los desarrollos recientes en otros lugares de la Iglesia. Los católicos tradicionales señalan frecuentemente lo que perciben como inconsistencias. Ven debates públicos sobre teología moral. Ven controversias continuas sobre la sinodalidad. Ven disputas doctrinales que continúan sin acción disciplinaria inmediata. Ven obispos que discrepan públicamente entre sí. Y luego, ven advertencias fuertes dirigidas hacia las comunidades tradicionales. Si esa percepción es justa o injusta, es casi irrelevante, porque las percepciones influyen en la confianza. Y la confianza sigue siendo uno de los temas centrales de toda esta historia. Muchos observadores describen ahora la crisis principalmente como una crisis de confianza. Una crisis de confianza entre Roma y los tradicionalistas. Una crisis de confianza entre la autoridad y quienes son gobernados. Una crisis de confianza sobre cómo debe entenderse la propia tradición. Por eso algunos analistas creen que el verdadero peligro se extiende más allá de las sanciones canónicas. El peligro real es la erosión de la confianza, porque la confianza es mucho más difícil de restaurar que el estatus legal. Un decreto puede emitirse en un día. La confianza a veces requiere generaciones. Y esto nos lleva a una pregunta que pocas personas están formulando abiertamente. ¿Y si el Vaticano elige la contención? ¿Y si llega el 1 de julio y Roma responde de manera más cautelosa de lo esperado? ¿Y si la respuesta se parece más a 1988 que a los rumores más dramáticos que circulan actualmente? Tal desenlace sigue siendo enteramente posible. De hecho, muchos observadores vaticanos con experiencia creen que es más probable. ¿Por qué? Porque las autoridades eclesiales entienden la historia también. Entienden que las medidas amplias a menudo producen consecuencias no deseadas. Entienden que la severidad excesiva puede crear mártires donde antes no existía ninguno. Entienden que las acciones simbólicas a veces fortalecen los movimientos que pretenden debilitar. Por eso la disciplina eclesiástica busca tradicionalmente la proporcionalidad. La Iglesia disciplina para sanar, no simplemente para castigar, no simplemente para demostrar autoridad, sino para restaurar la comunión siempre que sea posible. Ese principio ha guiado el derecho canónico católico durante siglos y sigue siendo relevante hoy. También está la realidad del propio pontificado de León XIV. Desde su elección, mucho debate se ha centrado en la unidad, la escucha, la comunión, la reconciliación. Estos temas aparecen repetidamente en discursos y declaraciones públicas. Si esos temas han de tener un significado práctico, argumentan muchos católicos, deben aplicarse incluso en situaciones difíciles.
especialmente en situaciones difíciles, porque la unidad no requiere esfuerzo cuando todos ya están de acuerdo. La unidad se vuelve significativa precisamente cuando los desacuerdos son serios. Los días que vienen revelarán, por lo tanto, mucho más que la relación de Roma con la SPX. Pueden revelar algo sobre la dirección del propio pontificado. ¿Recaerá el énfasis principalmente en la autoridad? ¿Principalmente en la disciplina? ¿Principalmente en el diálogo? ¿O en alguna combinación de los tres? Nadie lo sabe todavía. Y esa incertidumbre explica por qué la especulación se ha vuelto tan intensa. Las personas no están meramente esperando una decisión, están esperando una señal sobre cómo se manejarán los conflictos en los años venideros, una señal sobre cómo será tratada la tradición, una señal sobre si las viejas heridas se profundizarán o comenzarán a sanar. Quizás por eso esta historia ha atraído atención mucho más allá de los círculos tradicionalistas, porque en su corazón yace una pregunta que todo católico entiende. ¿Qué ocurre cuando los miembros de la misma familia se dividen profundamente? ¿Dejan de hablarse? ¿Cierran las puertas con llave? ¿Declaran la relación terminada para siempre? ¿O continúan buscando un camino de regreso el uno hacia el otro, por difícil que pueda ser ese camino? La Iglesia siempre ha creído en la reconciliación, no una reconciliación fácil, no una reconciliación superficial, sino una reconciliación real arraigada en la verdad. El desafío, por supuesto, es que la verdad misma es a menudo donde los desacuerdos comienzan. Y sin embargo, la historia demuestra repetidamente que algunas de las divisiones más profundas de la Iglesia eventualmente encontraron caminos hacia la curación. A veces rápidamente, a veces después de décadas, a veces después de generaciones. Nadie puede predecir cómo se desarrollará la situación actual. Quien afirme certeza está pretendiendo poseer un conocimiento que no tiene realmente. Lo que sí sabemos es esto. El 1 de julio se acerca rápidamente. Las consagraciones parecen probable que procedan. Roma eventualmente responderá, y cualquiera que sea esa respuesta, dará forma a los debates católicos durante años venideros. No por 4 obispos solos, no por una sociedad sola, sino porque las preguntas subyacentes tocan el corazón de la vida católica moderna: autoridad y tradición, disciplina y misericordia, unidad y verdad, comunión y conciencia. Estas tensiones no comenzaron este año, no comenzaron con León XIV, no comenzaron con Francisco. En muchos sentidos se remontan décadas atrás, quizás incluso generaciones. Por eso, ningún decreto, ninguna sanción y ningún evento lo resolverá completamente. Las preguntas más profundas permanecerán, y los católicos de cada perspectiva continuarán luchando con ellas. Por ahora, por lo tanto, la prudencia es esencial. Los rumores no deben tratarse como hechos. La especulación no debe confundirse con la certeza. El miedo no debe reemplazar a la oración. Y la ira no debe reemplazar a la caridad. Porque hasta que se tomen decisiones oficiales, mucho permanece desconocido. Lo único que es cierto es esto: las próximas semanas pueden convertirse en algunas de las semanas más significativas en la relación entre Roma y la Sociedad de San Pío X desde 1988. Y sea lo que ocurra después, las consecuencias se extenderán mucho más allá de Econe. Afectarán a cómo los católicos de todos lados piensan sobre la autoridad, la tradición y el futuro de la propia Iglesia. ¿Qué piensas? ¿Elegirá Roma la firmeza, la paciencia o un camino que combine ambas? Comenta abajo y comparte tus pensamientos. Amén. Dios te bendiga.